Y para poder desarrollar más este tema con mayor precisión, recurrimos como siempre a las fuentes directas, por eso muy amablemente está del otro lado para hablar con nosotros el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Lina Harry te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Lina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Nicolás, estamos en una semana clave, importante, porque según algunas estimaciones desde sectores más expertos, también desde un informe de una universidad, anunciaban que por estos días era cuando se podía llegar a alcanzar ese poco esperado pico en el que había que prestar mucha más atención. ¿Cómo es la situación de la provincia? Contanos. Bueno, no, lo que sucedió es que el manejo que tuvo nuestro país, nuestra provincia de Buenos Aires, de la epidemia, logró que no tengamos en ningún momento lo que se tenía en todos los países del mundo, al menos hasta ahora, que es esa aceleración vertiginosa de los casos que generaba una subida de gran velocidad y posteriormente entonces ese pico, ¿no? Que el pico es cuando empiezan a bajar los casos. Lo que hemos hecho es lo que pedimos al principio de todo esto, que era achatar la curva, es decir, que los casos que van a venir vengan a no tan alta velocidad, de manera tal de poder ir armando el sistema de salud, adaptando las situaciones y que eso no genere el colapso. Eso se consiguió, entonces yo no sé si va a haber un pico. Lo que tenemos es buena cantidad de casos, una cantidad de casos muy alta, que se fue gradualmente subiendo muy paulatinamente y que nos ha permitido que el sistema se vaya preparando y adaptando a eso. Ahora, lo que no tenemos todavía muy claro es cómo y cuándo empieza a bajar la cantidad de casos. Ya se está viendo, y esto pasa en Argentina y pasa en otros países del mundo que tienen muchos más casos que Argentina, como Estados Unidos o Brasil, que tampoco se observa un pico, sino que hay un crecimiento muy muy grande. Lo que pasa es que allá ya es a otras escalas, no estamos hablando de millones de contagiados, pero bueno, no es lo mismo, la misma dinámica la que se está viendo ahora que la que se vio al principio de la epidemia. Entonces no entran tampoco las mismas reglas que se veía. Y en este sentido, bueno, ¿cómo es la situación de los hospitales, esto del porcentaje que se está mirando continuamente, que tiene que ver con que no colapse justamente el sistema y para lo que se vienen preparando durante todos estos meses, sobre todo la provincia de Buenos Aires, con el estado de las camas y las ocupaciones en las terapias intensivas? Sí, tal cual. Mira, si no se hubiera hecho lo que se hizo de inversión, de ampliación del sistema de salud, que el sector público hizo un crecimiento más del 150%, si no se hubiera hecho eso, ya estaría colapsado el sistema de salud a principios de julio. Pero bueno, hoy estamos en un porcentaje de ocupación del 64% aproximadamente global en el AMBA, de terapia intensiva me refiero, pero eso tiene complejidades, porque uno dice 64, pareciera que hay un margen. Lo cierto es que hay lugares donde la ocupación es más alta, y eso tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, lo que sucede, y en el sector público, pero sobre todo también en el sector privado, lo que sucede es que por ahí para conseguir una cama de internación, una cama de terapia intensiva o buena atención en una guardia, las demoras son muy largas, y hay gente que está en una ambulancia intentando conseguir en qué lugar lo pueden recibir varias horas, ¿no? Eso son los signos indirectos de un sistema que está sintiendo un estrés muy grande. Nicolás, Juan Canale te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ya que hablas de esto, de la capacidad de la terapia intensiva, esta mañana en el programa que nos antecede estuvo hablando Giles, el titular de IOMA, y hacía referencia algo que habló por lo menos con el ministro, dijo él, que es que muchos hospitales están diciendo que colapsó las camas de terapia intensiva, pero que en realidad cuando ellos van al sistema de IOMA, por ejemplo, ven que no es así. Entonces, y que bueno, que pasa por una cuestión de intereses propios, de que le conviene más tener a otros enfermos por otras cuestiones que por uno de coronavirus, que por ahí le acarrea mucho más espacio y demanda. ¿Esto es así? ¿Están investigando? En clínicas privadas, me decís, no en hospitales públicos. Tengo entendido que sí. Sí, pues no, puede ser. Ahí en la clínica privada lo que sucede es una cosa que es bastante compleja.
para los sistemas, que bueno, es parte también de la histórica discusión del sistema de salud que tenemos, que es cómo se financia el sistema, y si se financian por las prestaciones, por cada prestación que se da, eso motiva a que haya algunas distorsiones, que no necesariamente todo lo que se hace responde a lo que es mejor para la salud, sino lo que funciona mejor para una clínica que en el fondo es una empresa. Entonces, bueno, ahí se entremezclan intereses y hay que tener un trabajo muy serio, muy fuerte, que Giles lo hace desde el idioma y que es responsabilidad de todos también llevarlo, para que se velen por los intereses de la salud en primera instancia. Es un tema bien complejo ese. Es cierto que hay sanatorios y hospitales que están en una tasa de ocupación muy alta. Hay distritos que tienen una tasa de ocupación muy alta, que de hecho cuando uno se acerca más a la ciudad de Buenos Aires, las clínicas y los hospitales, tanto en la ciudad como en el primer cordón del conurbano, están bastante más tensos en capacidad de ocupación de camas. Y ahí uno ve que si en un hospital puede tener el 100% de las camas ocupadas, y hay que empezar a distribuirlo entre otros lugares. Esto que comentabas es probable, es posible, porque es cierto que los pacientes con coronavirus generan que todas las personas que están a su alrededor puedan estar contagiadas, entonces dificulta que otros accesos a la salud, que también es un tema del cual nosotros tenemos que hacernos cargo y atenderlo fuertemente. Yo igual ayer comentaba que dentro de las camas de la terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, tanto sector público como privado, más del 60%, yo le decía, está ocupado el 63%, 64%, pero más del 60% de las que están ocupadas por personas con coronavirus. Ya hoy es más que la suma de todas las demás enfermedades en camas de internación de terapia intensiva. Nicolás, y en este sentido también repasando los números, hay una diferencia bastante notable entre los casos de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Y escuchaba por ahí en los distintos medios, que ya hablaremos también de eso, que tiene que ver por ahí con la cantidad de testeos que se están realizando en un lugar diferente de otro, digamos, en provincia y en ciudad. ¿Tiene que ver con eso la cantidad de casos de infectados que vemos a diario tan distinta en ciudad y provincia? Yo no sé si hay mucha diferencia entre ciudad y provincia en casos. ¿Por qué dice eso? No, veía que por ahí la cantidad de confirmados, bueno, está bien, tiene que ver con el territorio, pero ahí claro, fue como día a día creciendo más. En un momento superaban en ciudad y comenzaron a superarse en provincia. Claro, pero vos en la ciudad hay más o menos la quinta parte de la población que en el GBA. Y más un poco menos, y hay un poco menos que la quinta parte de casos. Es decir, la proporcionalidad por habitantes en este momento está más o menos parecida. Y esto es porque lamentablemente sucede una cosa que en epidemiología pasa habitualmente, que es que las poblaciones empiezan a aparecer. Si vos le tenés una incidencia diferencial en un lugar con otro, se acumulan más casos en un lugar que en otro. Cuando empieza a haber demasiado contacto entre una población y la otra, las incidencias se parecen y las poblaciones se parecen. Ahora, el problema es la base. No es lo mismo tener muchos casos en una provincia que tiene 300.000 habitantes que en un área que tiene 15 millones de habitantes, porque esa cantidad de casos va a ser mucho más en número. Ahora, la capacidad de respuesta del sistema de salud también es para los 15 millones de habitantes del AMBA. Claro. Entonces, también es muy importante no solamente pensar en la incidencia de los casos, que en este momento, lamentablemente, se está acercando bastante la provincia a la ciudad, todavía tiene más casos la ciudad, todos los días tiene más casos la ciudad que la provincia, pero se está acercando bastante, y hoy estamos hablando de que ya la incidencia en el primer cordón del conurbano, cada 100.000 habitantes, es más del 60% de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se observan más de 2.300 casos cada 100.000 habitantes, en el primer cordón están 1.200 casos cada 100.000 habitantes, si no me equivoco. Si uno se va alejando hacia el tercer cordón, estás en 700. Claro. Esto es un problema porque en el conurbano hay mucha población. La ciudad de Buenos Aires tiene todos los días, habitualmente, como funciona el desarrollo de la historia de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires todos los días tiene 4 millones de personas que ingresan a la ciudad y trabajan ahí. Entonces tiene sus obras sociales con cabecera en la ciudad de Buenos Aires, las prepagas tienen cabecera ahí. Hay hospitales, 30 hospitales que el Estado Nacional le delegó a la ciudad de Buenos Aires cuando se constituyó la ciudad autónoma.
toda esa infraestructura sanitaria que tiene la Ciudad de Buenos Aires habitualmente es utilizada en un 50% por vecinos de la ciudad y en un 50% por los vecinos del conurbano que habitualmente todos los días van a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar y a producir riqueza. Hoy está muy subutilizado por la provincia de Buenos Aires, está cerca de un 10% la utilización del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los habitantes del conurbano. Sobre todo la utilizan los sectores de la seguridad social y de las prepagas, que tienen sus hospitales en la ciudad. Claro. El problema es que si sigue aumentando la demanda en la provincia de Buenos Aires, y aún a pesar del enorme avance de infraestructura que se hizo, hemos inaugurado, en total 13 hospitales hemos inaugurado en el GBA en estos días, aún a pesar de todo eso, si la población de la provincia sigue aumentando al ritmo de la ciudad, la cantidad de casos, va a empezar a necesitar utilizar los servicios de salud que están dispuestos para ellos en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros queremos explicar. ¿Por qué no se puede hablar por separado de un área que debe? Claro, no, tal cual. Porque cuando la población va a necesitar la cama, la va a usar. Claro. No importa si tiene que usar una calle para acceder a ella. Entonces es un problema de todos. Nicolás, ayer hablabas de que si seguimos en esta tendencia, está estipulado que para fin de mes lleguemos a un 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Qué haría cambiar esa tendencia si seguimos de la misma manera, o está planificado en la próxima anuncio tal vez restringir algunas cuestiones? No sé qué es lo que tienen pensado, porque... Sí. A mí lo que me preocupa es que cada vez haya menos cuidado, que está sucediendo eso. Hay un poco menos de cuidado, eso significa más contagio. Yo creo que estamos cada día contando fallecidos con 3 cifras aproximadamente. Eso es un número muy grande. Uno lo lleva a todo el mes y vamos a estar hablando de 4.000, 5.000 fallecimientos. Me parece que es un número muy grande y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para reducirlo. ¿Cómo se reduce esto? Y hay que reducir los contagios, y los contagios se reducen principalmente porque haya menos circulación de las personas. Yo creo que eso es lo lógico sanitario. La gente está cansada. Bueno, lo que uno no puede hacer, si decide que porque está cansado, hastiado o lo que fuera, es ignorar la consecuencia de esto. Yo creo que la responsabilidad que tenemos los que analizamos la salud pública y la epidemiología es decir, la decisión que se toma como sociedad, si es que no se quiere reducir el circulamiento, la circulación, es que va a haber más cantidad de fallecidos, que son estas cantidades de miles de fallecidos. Es una decisión que como sociedad tenemos que tomar todos juntos. Mientras eso no suceda, nosotros vamos a ir trabajando para tratar de evitar la saturación del sistema, porque cuando se satura el sistema, lo que hoy contamos como una tasa de letalidad de 1.7, 1.8, si queremos resumir, porque la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos un 2.2 de letalidad. En Lamba en total debemos tener cerca de 2 de letalidad. Lo que se ve en todos los países del mundo es cuando se satura el sistema, la letalidad se pasa a 4 o 5, es decir, 4 o 5%, 4 o 5 cada 100 personas que se enferman fallecen. Eso aumenta muchísimo la cantidad de fallecidos, y es lo que se ve en todos los países del mundo. Pensemos que Francia, con 190.000 contagiados, un poco menos, tiene más de 30.000 fallecidos. Nosotros tenemos 250.000 y menos de 5.000 fallecidos. Eso se ve porque se saturó el sistema. Nosotros tenemos que tratar de evitar que nos pase lo que le pasó a casi todos los países del mundo. Por eso se consiguió esto de aplanar la curva, ese trabajo que se hizo. En algún punto hay que tomar las decisiones necesarias para tratar de evitar este colapso del sistema y empezar a reducir los casos. En mi perspectiva, tenemos que tratar de que sean menos los casos, no los mismos, y no adaptarnos a la realidad que estamos, sino reducir primero los casos para después poder empezar a liberar las actividades. ¿Y eso se está teniendo en cuenta ahora para después del 16? Bueno, todo está en la mesa de discusión, todo. Eso junto con el cansancio, claro, las distintas perspectivas, cada uno de los sectores que necesita abrir, todo se pone en la mesa de discusión. Yo creo que nuestra responsabilidad como sanitaristas y responsables del sistema de salud es expresar las necesidades que la salud impone en una pandemia. Después están todas las demás necesidades y realidades, y bueno, serán las autoridades políticas las que tomarán la decisión. ¿Y cómo se hace, Nicolás, para... A ver, está
estamos peleando contra un virus que la verdad no se sabe, que cambia día a día, que todo es minuto a minuto. No podés hacer futurología en cuanto a lo que puede suceder. Pero en el medio, obviamente, vos hablas de la gente, todos estamos cansados, algunos tomamos por ahí mayor conciencia de lo que realmente significa una pandemia y un virus, y por ahí hay gente, y sobre todo de muchos medios, lo veía ayer y a lo largo de lo que va de la cuarentena, y cada vez más, muchos medios que ya empiezan también a desmitificar, si se quiere de alguna manera, o a quitarle importancia, o a decir, bueno, al final este virus no pasa nada porque a mí no me tocó, a los que están cerca míos no se enfermaron y no es nada. Digamos, ¿cómo se hace para luchar contra todo eso y que aún hoy, después de tanto tiempo, la gente tome conciencia? A mí me pasó el fin de semana, te cuento breve, fui a ver a mi suegra porque vive sola, porque es de riesgo, y tuve que ir a llevarle unas cosas, y en el camino, ella vive en Berisso, por ejemplo, encontré un cumpleaños de 15 en la puerta de una casa. Está bien, eran 15 personas. O unos chicos en la circunvalación jugando al fútbol, 10 contra 10, 11 contra 11, no sé cuántos eran. Digamos, hay algunas cuestiones que sí me parece que hay que ser fuertes en cuanto al control, en este caso del municipio, por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata o en Berisso. Sí, yo creo que también hay parte de un mensaje, ¿no? Cuando uno dice que está bien salir a hacer determinadas actividades, porque se pueden con un protocolo, la lectura, la traducción a la realidad de esa decisión, de hablar de todos los días de abrir un poquito más, de que vuelvan las prácticas deportivas profesionales, etcétera, las consecuencias de eso no son solamente esto que se anuncia, sino también tiene una traducción en cómo se interpreta en cada una de las personas, en los ánimos. Si todos los días estamos hablando de como si fuera la post-pandemia, y también sucede eso, autoridades y medios de comunicación, hablamos todos los días de, bueno, y ahora que ya pasó la pandemia, ¿qué hacemos? Cuando estamos ignorando la realidad de una manera rara, ¿no? Disociada, que uno ve una cosa, que es la cantidad de casos todos los días, la cantidad de fallecidos todos los días, y mira lo que sucede en la sociedad, lo que reportan los medios de comunicación, y es una situación distinta. Esto, imagínenselo en el trabajador de la salud, que está trabajando cada día con más presión, más cantidad de pacientes, todos vienen con esta enfermedad. Hay que estar todo el día respirando pacientes, haciendo tomografía, viendo cómo van, si se pone el respirador, las camas de terapia intensiva ocupadas, los compañeros de trabajo que se empiezan a enfermar, algunos que ocupan las camas de terapia intensiva son sus propios compañeros de trabajo. Entonces, ir a trabajar ya es una situación de riesgo. Toda esa situación de estrés que se está viviendo con máxima atención en los sistemas de salud, y salir afuera y la sensación de que ya pasó todo, la pospandemia, el partidito de fútbol. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo también muy grande para acompañar a los que están poniendo su salud en juego, un sacrificio muy grande, con un enorme esfuerzo y un estrés personal muy grande, que en los países de Europa, cuando pasó todo esto, la gente los aplaudía, y acá estamos ignorando lo que está sucediendo. El equipo de salud está atravesando esta situación y la sociedad está hablando de la pospandemia como si todo ya se hubiera resuelto. Yo creo que necesitamos un poco más de reflexión, un poco más de solidaridad, y también que quienes tienen la responsabilidad de comunicar lo hagan asumiendo la responsabilidad de lo que significa. Nicolás, bueno, la verdad que muchas gracias por todo este tiempo. Seguramente volvamos a molestarte más adelante. Nos queda mucho por hablar, pero sabemos que tenés que seguir con la tarea diaria. La última reflexión: hoy se cumple un año de las PASO, y que fue lo que generó un poco el cambio, bueno, por suerte, ¿no? De lo que veníamos padeciendo estos 4 años. ¿Querés decirnos algo al respecto? Sí, la verdad que uno piensa qué hubiera pasado si en lugar de tener a un presidente y un gobernador que no tuvieron miramientos, que no pusieron excusas presupuestarias y que pusieron el 100% del esfuerzo para intentar abordar este problema que está quejando al mundo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de estar ellos estuvieran personas que cerraron el sistema de salud, los ministros del Ministerio de Salud, que decían que jamás abrirían un hospital, que desfinanciaron, que trataban de ñoquis a los trabajadores de la salud? La verdad que esto hubiera sido una catástrofe de las magnitudes que uno puede ver en países que han ignorado su sistema de salud en este momento, o aún peores.
y estamos hablando de decenas de miles de vidas. Yo creo que una de las cosas que mejor hizo la salud para enfrentar esta pandemia fue lo que pasó hace un año, que permitió tener un gobierno consciente de lo que tiene que hacer. Buenísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.